Noob Studio. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Crowspiraciones, el podcast en donde nos cuestionamos toda nuestra realidad con sucesos, hechos históricos, ciencia ficción y otras cosas muy interesantes. Una vez más estoy aquí con mi carnalito Rul Guerra. ¿Cómo estás, Rul? ¿Qué ha habido? Todo bien. El día histórico. Día histórico. Oigan, sí, chicos, fíjense que hoy que estamos grabando es martes 22 de julio y nos acabamos de enterar hace apenas unos minutos del fallecimiento de Ozzy Osbourne. Qué leyenda, man. Grande, se fue como grande. Se fue como los grandes, realmente llegó a hacer historia, se mantuvo vigente durante décadas, siendo una leyenda, definitivamente la leyenda del heavy metal, güey, del metal en general, güey. Black Sabbath se sabe que es la banda que trajo el metal al mundo y que influenció a generaciones y generaciones de músicos y de leyendas del género, del rock en general, no nada más del metal. Y wow, o sea, puedo compartir que tuve la oportunidad de verlo en vivo en línea, ahora que fue Back to the Beginning. De hecho, saludos al buen Hey Jax, shout out al Hey Jax, un compadre que es de Guadalajara, youtuber y creador de contenido de rock, que gracias a él lo vimos porque él nos dio su boleto. Él venía para acá, para Monterrey. Qué chido. Ajá, y nos dio su acceso al concierto. Entonces, desde las 8 de la mañana ya lo estaba viendo ahí con mi novia. Y alcanzamos a ver desde Anthrax. Estaba Anthrax cuando empezamos a ver el stream. Y pues lo vimos hasta que terminó. Y pues ahí invité a unos compas al depa. Y estábamos ahí con las cheves. Y la verdad es que todos lloramos viendo a Ozzy Osbourne. O sea, todos estábamos con el nudo en la garganta viéndolo por lo hermoso que fue el concierto, ¿no? Pues se despidió. Vino lo que vino y se fue como murciélago. Y se despidió bien verga, güey. O sea, realmente cantó muy bien, güey. O sea, cantó muy bien. Todos tocaron increíble. Fue una gran celebración, una gran ceremonia. Neta, por eso se me hace, ahorita que estamos platicando del tema, se me hace increíble cómo lo logró. O sea, cómo ganó el juego de la vida en muchos niveles y muchos sentidos. El gran Ozzy Osbourne, descansa en paz. Se tenía que decir aquí. Rip Ozzy, claro. Rest in power, Ozzy Osbourne. Y ahora sí a lo que nos cruje, Chencha. ¿A dónde se fue Ozzy? ¿A dónde se fue Ozzy? Junto con Elvis y Jim Morrison y Juanga. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué tema es, queridísimo Rul? Hollow Earth. La tierra hueca. La tierra hueca. Es una gran conspiración. La tierra hueca que pues la propuso mi carnalito Rul y se me hace muy, muy gran tema porque entra dentro de todo lo conspiranoico, ¿no? También están por ahí los flat earthers, los que creen que la Tierra es plana y mil cosas, pero la Tierra... Conecta con muchas otras teorías, ¿no? Y realmente, pues, siempre se tiene que recalcar esto, ¿no? Son teorías, son mezclas de creencias, mezclas de folclore, mezclas de historias que más allá de tener una certeza de cómo funcionan las cosas y también, o sea, siempre tener la mezcla entre la ciencia, la lógica y la intuición, pues aquí es como la exploración de las historias, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué dice la raza? Ajá, ¿qué dijo? Exacto. ¿Qué ha dicho la raza durante toda la historia que nos lleva a cuestionarnos esto y podamos empezar como a platicar de facts y de cositas por ahí que se fueron haciendo en la historia y que hoy nos llevan a cuestionar, ¿no? De que la Tierra es hueca, sí o no, y por qué. Porque, pues bueno, la ciencia nos dice que tiene un núcleo como de magma, ¿no? Como de lava, un núcleo súper caliente, así de que, y eso es lo que hay realmente en el centro. Pero, ¿qué tanto ha explorado el ser humano el centro de la Tierra y por qué? De ahí parte. Mira, voy a aventarme así como un brief más o menos, ¿no? A ver. La teoría de la Tierra hueca es una conspiración que combina exploración polar, nazis ocultistas, seres intraterrestres, cilizaciones avanzadas y gobiernos encubridores. Ufa. El origen de la teoría es... Mi rola. Mi rola favorita. Mi rola favorita. El origen de la Tierra, la idea no es nueva. Hay raíces que se remontan a Edmund Halley, el del cometa Halley. Ajá. Que en el 62 propuso que la Tierra estaba formada por capas concéntricas y que el interior podría estar habitado. También hay otro estadounidense, John Cliff Sims, que promovió la idea de que habían aberturas en los polos norte y sur por donde se podía entrar a un mundo subterráneo. Sasquatch. ¿Y qué propone la teoría?
que la Tierra no es un planeta sólido, sino que está hueca por dentro y que en su interior habita una civilización más avanzada, a veces llamada Agartha. Agartha o Shambhala en versiones orientales. Sus elementos más comunes, que existen grandes entradas polares que están prohibidas al público, supuestamente ocultadas por la NASA. El sol interior, que es una fuente de luz y energía dentro del planeta. Que digo, pues eso en particular, pues bueno, el centro de magma. El centro crujicentro de la Tierra. El chicle. Que los habitantes de la Tierra hueca son más evolucionados, espiritualmente elevados y que han evitado el contacto humano por nuestro comportamiento destructivo. Y que algunos creen que los ovnis, los fenómenos de objetos voladores que vienen de dentro de la Tierra, no del espacio, no de espacio exterior. Entonces se habla pues de intraterrestres. Seres intraterrestres. Sí, escuchamos mucho de los extraterrestres, pero ¿qué me dices de los intraterrestres? Entonces, pues está cuco, está interesante. Ahí, bueno, o sea, se hablan, por ejemplo, de expediciones. Y digo, esto está obviamente ya ligado a toda la raza así, pues que los terraplanistas y demás. O sea, que lo citan mucho el Richard E. Byrd. No sé si lo ubicas, que supuestamente era un explorador. Un aviador, ¿no? Por ahí estaba viendo. Explorador de Estados Unidos que hizo varias expediciones a la Antártida en los 30s y en los 40s, que supuestamente tenía un diario secreto y que él narraba que había una grieta en el polo y que él vio vegetación, mamuts, y que había naves y demás, ¿no? De hecho, un fact interesante es que ciertas películas de King Kong precisamente hablan de eso y también de Kaigus. O sea, por ejemplo... los Kaigus. De que en King Kong, que es la versión como gringa de Kaiju, se podría decir de los monstruos gigantes, precisamente se accesa de donde viene King Kong, es del centro de la Tierra, ¿no? Y son estas películas que son camioneras, son para verlas en el camión, en la pantallita, así de que dobladas al español bien pinches y con escenas censuradas. Bueno, las de King Kong, las últimas así son, y precisamente se van a explorar el centro de la Tierra, y ahí es donde encuentran estos primates gigantescos viviendo junto con dinosaurios y con otro tipo de seres bien locotrones, y supuestamente es en el centro. Siempre ha habido fascinación como que en todas las historias así, las culturas con el centro de la Tierra, con abajo. O sea, pues ponte a pensar, el concepto como infierno, pues es below, ¿no? Y es un espacio cavernoso, caliente. Sí. Los judíos tenían el Sheol también. Xibalba. El Xibalba también supuestamente es abajo. Era subterráneo. Sí, supuestamente el Xibalba era... De hecho, el acceso a Xibalba, no me acuerdo en qué parte de México está, pero sí es una cueva. O sea, literal es una cueva que se va haciendo estrecha, pero la entrada está enorme y se ve impactante, impresionante. Y se creía que esa era la entrada al Xibalba, ¿no? Entonces, sí. Han habido también como... Sí, grietas y cuevas al que le dicen, sí, en la entrada al infierno y demás, ¿no? Entonces, como que siempre hay una fascinación con qué hay abajo. Y digo, también... sí hemos explorado muy poco de las capas de la Tierra. O sea, digo, por aquí también habían unos como facts de cosas por las cuales no podría ser real y por las cuales todavía quedan como algunas preguntas abiertas. Entonces, vamos a ver, estaban por acá. Mira, en lo que tienes eso, yo quiero señalar la cuestión de los nazis. Está bien interesante, que es una de las ramas conspiranoicas más locotronas. Los nazis supuestamente exploraron la Antártida y encontraron una entrada a la Tierra hueca, precisamente como el aviador. Y tras la Segunda Guerra Mundial, algunos altos mandos nazis se dice que huyeron ahí. O sea, no se fueron a Argentina, se fueron al centro de la Tierra. E incluso hay teorías que conectan esto con los ovnis y con tecnología secreta desarrollada en el interior. Y pues a mí algo de las cosas que me llaman un chorro la atención, que precisamente te digo que en su momento lo llegué a pensar de abordar el tema de los nazis como una conspiración, todo un episodio por todo lo que se dice, porque se me hace muy cagado, güey, como el hecho de que los hayan convertido históricamente en el enemigo de la humanidad, los liga a cosas demasiado fantásticas, ¿no? Sí, es una caricatura. O sea, exacto, es algo que ya se caricaturizó y ya se,
Sí, o sea, ya tiene como un espacio en el mundo popular muy por aparte también de lo bélico, de lo histórico. ¿no? Y de, sí, de cómo lo relacionan con el ocultismo, ¿no? Y que intentaron encontrar cosas místico-mágicas del infierno y los demonios, ¿no? Y de ahí sale Hellboy, el cómic. Y luego pues también esto que dicen, ¿no? De que también encontraron el acceso al centro de la Tierra. Sí, o sea, es de que, güey, ¿qué, güey? O sea, ajá. Parece bien interesante porque precisamente la caricaturización de de este movimiento, este partido, lo lleva al mame, güey. Sí, al extremo total, ¿no? Mira, por aquí están algunos hechos y ciencias en contra. Entonces, obviamente, la sismología, pues las ondas sísmicas rebotan, atraviesan el planeta en patrones que demuestran un núcleo denso, no hueco, ¿no? Existen capas definidas, corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. Esto es medido cada vez que hay terremotos. Entonces tenemos formas de medir este tipo de cosas. La gravedad, en teoría, si la Tierra fuera hueca, la gravedad en superficie sería anómala o incoherente. Satélites y órbitas también lo confirmarían. Funcionan perfectamente bajo un modelo de masa sólida. Imágenes satelitales que pues, aseguran que... Aunque algunos aseguran que hay zonas censuradas en los polos, no hay evidencia directa de aberturas. Exploración minera y geológica. Hemos perforado, esto es un dato, supuestamente, hemos perforado hasta aproximadamente 12 kilómetros nada más. Es muy poco, ¿no? Es muy poco. Creo que hay más profundidad en el océano que se ha explorado que en la Tierra, ¿no? Sí, entonces solo hemos accedido al punto 2 de la corteza terrestre. Wow, o sea, nada. No mames. Entonces, gran parte del subsuelo sigue siendo desconocido, no sabemos. Estos ya son como puntos abiertos, ¿no? Sí, claro. La geología profunda aún es muy especulativa. Mitologías globales, que es lo que platicamos en muchas diferentes historias, culturas, se hablan de reinos subterráneos, Agartha, Patala, el Hades, Xibalba, los antiguos pueblos intraterrestres como los Hopi. Siempre hay un patrón de sabiduría oculta bajo la Tierra, a menudo más avanzada que la humanidad de la superficie. Expediciones extrañas, pues sí, lo del almirante Byrd, que fue a los polos. Anomalías electromagnéticas en los polos. Hay fenómenos que aún no se explican completamente, como auroras polares. Bueno, según yo eso sí está relativamente explicado. Campos magnéticos inestables o interferencias en algunas zonas. Y bueno, en psicología simbólica, Carl Jung diría la tierra hueca representa nuestro inconsciente colectivo profundo. Ok. Lo subterráneo es lo profundo, lo subterráneo es lo oculto, ¿no? Lo no procesado, lo ancestral. ¡Hala! Entonces, pues bueno, pues aquí hay de dónde escarbarle literalmente. Pues mira, algo que me gustaría como abordar más, porque es más interesante, como ondear un poquito más, es en la experiencia de Richard Evelyn Byrd, que es el almirante. Este brother fue un explorador polar, aviador y oficial de la Marina de los Estados Unidos. Y precisamente era muy famoso, reconocido por sus expediciones a la Antártida y al Ártico en particular. Y pues hasta aquí todo normal, pero su figura está envuelta en las conspiraciones más populares del mundo alternativo porque precisamente, supuestamente documentó el acceso a la Tierra Hueca. Durante una de sus expediciones al Polo Norte, que fue en 1947, Byrd voló dentro de una grieta polar y descubrió un mundo subterráneo, o so he said. Ahí encontró un mundo tropical, y ahí precisamente lo que nos platicabas de mamuts vivos, vegetación exuberante y seres avanzados que lo recibieron. Supuestamente fue llevado ante un ser llamado el Maestro. ¿A qué nos suena eso? Hongos. Quien le advirtió que la humanidad estaba en peligro debido a las armas nucleares. Byrd fue regresado a la superficie y le dijeron que compartiera el mensaje con el mundo, pero que fue silenciado por el gobierno estadounidense. Y de ahí parte, ahorita cosa que nos platicabas del diario secreto. Circula por internet un documento conocido como el diario secreto del almirante Byrd, donde supuestamente describe este encuentro con la civilización intraterránea. Sin embargo, no hay pruebas de que este diario sea auténtico. Historiadores y expertos coinciden en que es un invento posterior. Y está la operación High Jump, que es una expedición militar o algo así. La operación High Jump fue real y involucró a 4,700 militares, 13 barcos y 33 aviones. Oficialmente era una misión para entrenar tropas en condiciones extremas y establecer una base militar, la base Little America, pero los conspiranoicos dicen que en realidad fue una operación para enfrentar fuerzas ocultas en la Antártida, un intento de entrar y controlar el acceso a la Tierra Hueca y una confrontación con tecnología nazi o extraterrestre escondida en el sur del planeta. Está
súper locotrón y bizarro. Hace poco vi una movie, güey, y no me acuerdo cuál era. Estaba tratando de hacer memoria, güey. Pero hace poco precisamente vi una película. Era una científica. Híjole, güey, ¿cómo se llamaba, cabrón? Era una científica que estaba precisamente explorando el centro de la Tierra y hace esta nave con la cual la logran teletransportar a ese lugar, supuestamente, y que habla con este ser, que le habla del origen de la vida y la madre. Y luego cuando regresa, todos piensan que falló el experimento porque nada más se cayó la... Ah, Contacto. ¿Es la de Contacto? Sí, Jodie Foster, sí. Ándale, la de Jodie Foster, güey, la de Contacto. Sí, de la bola esta. Sí, güey. Es la de Contacto, ¿verdad? Es Contacto. Ah, huevo, güey. Es buenísima, buenísima, güey. Sí. A eso me recordó, güey. Me recordó justo a eso, la de Contacto, güey. De esa expedición, ¿no? Y de cómo estaban intentando hacer supuestamente una cosa y llegaron a otra conclusión. Y solamente ella vio eso. Entonces, para todos los demás es como que, pues se te puede haber botado la canica por la fuerza G de la bola, whatever. Sí, o sea, es que tendríamos ya que hablar ahí como de seres quizás que no necesariamente son tan físicos como nosotros. Ahí se tendría que hablar de tal vez otra forma de existencia, ¿no? Digo que también, y eso lo decía Terence McKenna y se me hacía también muy interesante, que estamos muy atados, o sea, tenemos un cerebro de chango, literalmente. O sea, entonces nuestro cerebro de chango nos permite percibir la vida como una cosa pues, muy cuadrada, ¿no? Sí. O sea, que la vida... que se tiene que ver de tal forma, tiene que responder a tales estímulos, tiene que reproducirse. O sea, tenemos como ciertos conceptos muy cuadrados de la vida. El universo no nos debe nada, no nos debe ningún favor de hacer sentido a nosotros, ¿no? Sí, entonces, por lo tanto, la forma en la que la vida se puede llegar a ver o expresar no tiene que caber dentro necesariamente de nuestros sentidos al 100% o no nos tiene que ser sentido lógico, ¿no? Entonces, sí pueden, yo pienso que sí debe de haber otras formas de existencia, tal quizás más sutiles, quizás en sentidos que no hemos terminado de desarrollar, herramientas que no hemos logrado todavía desarrollar para poder medir otro tipo de energías sutiles. Entonces, a mí me hace sentido, digo, ya lo platicamos y después me eché un clavado y al parecer, o sea, sí se ha ahondado en el tema de este concepto como del lenguaje, las ideas como si fuera una especie de virus, como si fuera una especie de ser vivo, ¿no? O sea, te pones a pensar, también cumple con los parámetros de la vida. De alguna forma se expresa, de alguna forma se reproduce. Sí, claro. De alguna forma germina y trata como de tener como mayor alcance. O sea, vamos, actúa de forma que pudiéramos llamarle vida. Entonces, si tomamos como esto en consideración, pues no sabemos realmente qué formas de vida pueden existir, además de las que conocemos como físicas, ¿no? Justo ahorita que mencionas... nuestro entendimiento de la vida en sí y de la comunicación y de qué cosas ya comprendemos y ya damos por sentado versus las nuevas que vamos encontrando, me topé por ahí con un experimento bien interesante. Hay un laboratorio por aquí, sí, fue un laboratorio en Suecia que se llama Karolinska. El Instituto Karolinska hizo el experimento del sudor. Cálate este pedo, güey. Resulta que hicieron un experimento en donde un grupo de personas los pusieron a correr en una caminadora viendo su serie favorita y extrajeron su sudor, ¿no? Y a otro grupo de personas las pusieron por primera vez a saltar de paracaídas de un avión. E igual, antes de que saltaran, les extrajeron el sudor. Y luego hicieron grupos de personas, ya que tenían los sudores, donde les iban a hacer un experimento de aromaterapia. Les iban a mostrar o los iban a exponer a olores que ellos no sabían de qué se trataba el olor, pero tenían que ellos documentar cuáles eran sus reacciones al oler. Entonces, al grupo de personas los exponen al olor de las personas que estaban corriendo y viendo su serie favorita, y todos no olieron a nada, güey. O sea, es de que, güey, ¿a qué huele? ¿Qué sientes? Y todos de que, no, ya soltaron el olor, no, ni me di cuenta, y la madre, ok. Y luego ese mismo grupo de personas los expusieron ahora al sudor de las personas que saltaron del avión por primera vez. Que también, no sé, ¿a qué huele? Y todos dijeron de que no, pues no huele a nada, pero unos dijeron, sentí adrenalina. Otros dijeron de que sentí como miedo. Otros de que sentí como si me acabara de tomar un café. Y así de que, ¿y tú qué, güey? Entonces está bien interesante el experimento porque comprobaron que el mero hecho de oler el sudor te evoca muchas cosas. Y de ahí partieron varios estudios muy interesantes. Hay una por así decirlo, una teoría que dice que
el hecho de nosotros haber estado expuestos a ciertas situaciones y olfatear, consciente o inconscientemente entrenamos al cerebro a cómo huele X o Y situación. Literalmente el olor del sudor. Entonces, por ejemplo, si tú alguna vez te ibas a pelear con alguien, de niño o de adolescente, y estás a punto de pelearte y la otra persona está sudando, está proyectando ciertas feromonas y tú las oliste, tu cerebro inconscientemente aprendió ese olor. Claro. O sea, se lo quedó guardado. Entonces, la siguiente vez que tú, a lo mejor, aunque no estés en la confrontación, ves que alguien está como que con cierto y dices, aquí huele que va a haber un problema. Literalmente, aquí huele si es correcto. O sea, si estás oliendo algo que ya habías entrenado tu cerebro antes. Y de ahí luego también parte otra teoría. O sea, esa es la primera, ¿no? Que es el entrenamiento al cerebro con base a los aromas. Y luego viene otra que ya habla más de compuestos químicos, ¿no? Como la androcetonona y la androstadienona, que son derivados de esteroides presentes en el sudor masculino particularmente y que han sido estudiados por su efecto en el comportamiento y emociones de otras personas. Por ejemplo, la androstadienona ha mostrado activar regiones del cerebro relacionadas con las emociones en mujeres, güey. O sea, literalmente tienden al género, al sexo, ¿no? O sea, que what? Y hay otro tipo de compuestos, pero lo que se me hace muy interesante es que el compuesto químico del sudor de otra persona te active a ti el segregar cierto compuesto químico en tu cerebro para que sientas X o Y emoción. Es un tipo de comunicación, güey. Totalmente, el lenguaje, a fin de cuentas, o sea, nuestros sentidos... No verbal y no visual. Sí, nuestros sentidos están, pues, afinados a la supervivencia. Entonces, cualquier tipo de impulso, en este caso puede ser un olor, que contenga información valiosa de nuestro cerebro, que la puede codificar como o peligro, o comida, o, ¿sí me explico? O excitación, o sea, todo lo que tiene que ver con sobrevivir y reproducirse y comer, o sea, lo primario, ¿no? Entonces, si contiene algo de eso, lo pesca el cerebro. Entonces, digo, lo que le llamamos a veces olfato, lo llamamos de una forma más superficial, ¿no? Lo llamamos más así como, sí, reconozco tales olores de tales... Como que más hacia la comida. Hacia la comida, exacto. Pero totalmente, o sea, tiene dentro de su capa de entendimiento, pues, otras cosas más sutiles, otras formas de información que están también ahí dentro. Igual en los sonidos, ¿no? O sea, escuchamos primero lo superficial, pero pues tú y yo somos músicos, conforme lo vas desarrollando, pues vas agudizando y ya puedes escuchar ciertas frecuencias en particular, cierto tipo como de perfil acústico, o en la voz de las personas puedes decir, esta persona está nerviosa o está X o Y, ya puedes como que notar ciertas emociones que están dentro de. Entonces, precisamente para mí se me hace muy interesante como muchas personas, digo ahorita pues ya uno que lleva años en la música, se me hace muy interesante como bastantes personas no pueden segmentar los instrumentos que están escuchando. O sea, no pueden segmentar cada instrumento que está pasando y para mí es lo más natural del mundo. O sea, al momento de que me pones una rola, yo ya puedo seccionarla, güey. O sea, ya puedo decir de que, esto puede ser un sinte, ¿no? Whatever. Pero te puedo identificar que hay 5 sintes. Te puedo identificar que hay esto. Y no es que, por ejemplo, yo no me considero que tengo el oído tan chido ya a mi edad, o sea, como que que yo pueda tener como un muy buen oído, o sea, ¿no? He tenido tinnitus 1000 veces de eventos donde el audio estaba muy fuerte y entonces, pues bueno, a diferencia del oído de un adolescente, por ejemplo. Bueno, es que también una cosa es la cuestión mecánica del oído, pero otra cosa es ya el entendimiento y el dominio del sentido, ¿no? Exactamente, sí, eso iba, o sea, y que ya lo das por sentado, ¿no? O al menos yo ya lo doy por sentado, de que ya puedo, no sé, que el bajo no se escucha. Es lo primero que detecto el bajo, ¿no? Ahí está. Es chinga y es algo bien común para la raza, así que no está tan acostumbrada. No, y todavía más en producción, pues de que no, es la frecuencia tal y eso, o sea, ya te vas por ancho de banda y demás. Entonces, es más técnico. Todavía más específico. Entonces, definitivamente todos los sentidos los podemos agudizar. Y entonces deja esa puerta abierta de que pues quizás hay cosas que mezclan nuestros sentidos que son muy, muy, muy sutiles y que entonces pues tal vez no podemos terminar de percibir, ¿no? Justo. O sea, ya si nos vamos volviendo a aterrizar el tema de otras formas de vida, o sea, cómo pudiéramos percibir o en dónde pudieran estar, ¿no? Así como lo del sudor, güey, ¿qué otras formas de comunicación no verbal, ni visual, ni física tenemos que todavía no las bajamos en papel? O sea, por ejemplo, para mí es un fact que yo no había leído antes, que yo no me había enterado antes,
Pero aquí también viene de la mano ligado con cuando entras a un cuarto, cuando entras a un lugar con muchas personas, o igual un cuarto vacío y dices, el ambiente se siente pesado. La vibra está pesada. Ajá. O sea, lo que estás, exacto, ¿qué es lo que está realmente pasando? Exacto. Y que, por ejemplo, aquí ya tenemos algo súper puntual. Algo así como el olor, güey. O sea, ¿qué impulsos electromagnéticos te genera X o Y olor en tu cerebro que te lleva a percibirlo, el espacio, las personas que están a tu alrededor, de X o Y forma o sentimientos sin haber entablado comunicación o incluso a lo mejor sin verlas? Ya es lo que platicábamos de Jacobo Greenberg, de cómo estaba haciendo sus estudios sin la vista y sin tener nada y llegar a conclusiones. A mí me llevó este estudio del sudor a pensar de qué otras formas los niños, que a lo mejor no tuvieran que ver en sí con lo psíquico, pudieran percibir ciertas imágenes utilizando Otros sentidos. otros sentidos, ¿no? Sí, o sea, porque justamente lo que Jacob Greenberg, o sea, los últimos experimentos que hizo, que fue antes de que pues de que desapareciera, era de la telepatía. Sí, justo. O sea, justo que es un estímulo a una persona que está en un lugar y a ver cómo reacciona la persona que está en otro estímulo. Digo, pero a ver cómo reacciona la persona que está en otro espacio, ¿no? Que no hay ningún tipo de cercanía física. Estamos hablando que el último experimento era una persona en India y otra persona en México. Sí. Y que, bueno, supuestamente ya no se alcanzó a realizar y que probablemente ahorita ya existen esos estudios. Entonces, si le sumamos entonces a nuestros sentidos la posibilidad, porque eso ahorita es dejarlo como una posibilidad, la posibilidad de la telepatía, que es comunicar pensamientos sin tener que usar lenguaje, sin tener que abrir la boca. Sí. Y simplemente como proyectar la información de cerebro a cerebro, pues abre todo un mundo de posibilidades. Sí, claro. De hecho, podríamos dedicarle todo un episodio a eso nada más. A la telepatía. A la telepatía, porque hay un chorro de estudios, de análisis y de... Ponte a pensar en esto. Yo una vez así me clavé así bien duro y pues me sorprendió mucho. Cuando los pájaros vuelan así todos juntos. Ah, sí, que todavía no. Ajá. Hacen unos movimientos súper locos así de vueltas y van. Pero son todos al mismo tiempo en unísono. Sí. O sea, dices, ¿qué nivel de comunicación, de organización milimétrica tienen que tener para esa acrobacia? O sea, estamos hablando que nosotros vemos ahí que cuando van los aviones y que hacen su pirueta y son dos. Bueno, eso no es nada. No es nada comparado a la cantidad de pájaros que pueden ir. Y lo mismo pasa luego en los peces. Sí. O sea, que van... Los bancos de peces. Los bancos de peces van todos juntos y es como una masa. O sea, es una mente. Sí, justo. Entonces, una mente. ¿Cómo hay esa relación entre las mentes? Ahí estamos hablando de un fenómeno, pues, que ya se acerca pues, al tema de la telepatía. O sea, es una especie de comunicación no verbal, agudizada en sus sentidos físicos y quizás, no sé, electromagnéticos, qué sé yo, que logran esa sincronía. Esto se me hace bien interesante porque yo creo que eso no nos excluye a los humanos. Totalmente. Yo creo que también nosotros lo tenemos de alguna forma, pero no lo hemos explorado al 100. Creo que lo más cercano sería el marketing, ¿no? Serían las campañas o, por ejemplo, que te enteras de una noticia global que a todo el mundo le llega, como ahorita lo que platicamos de Ozzy Osbourne, que de alguna forma impactan todos al mismo tiempo en todo el mundo y todos ya estamos ahí, ¿no? Aunque sea algo mediático, tú podrías decir de que, bueno, oye, a lo mejor en Estados Unidos porque está muy ligado el rock ahí y en Inglaterra porque es de allá, pero no, güey, en todo el mundo, ¡pum! Una noticia ya llegó y deja tú que llegó, ya generó impacto. Sí, o sea, todos están hablando de eso. Eso me hace muy interesante. Y para retomar un poquito al tema del centro de la Tierra, a mí se me hace muy interesante la exploración precisamente de espacios secretos. Hay todo un mame en TikTok, no sé si te lo has topado por ahí, de los espacios liminales. Liminal spaces, sí, que son como generados, o sea, ya muchos con AI, pero también, o sea, luego buscan, no sé, algún mall abandonado o algo así, y el vibe que te genera, ¿no? Justo. Por ejemplo, me he topado con videos que siempre me cuestiono de su veracidad, ¿no? Pero fue antes de que estuviera el AI tan chingón como ahorita cuando los vi. Y, por ejemplo, había un video de un brother que estaba en medio del bosque, como en una bicicleta, y encontraba así un pocito que tenía como unas escaleras con azulejo. Y se quedaba de que, chinga, ¿qué son estas escaleras aquí? De que, chicos, de que estoy documentando este pedo. Hay unas escaleras que llevan de que a nowhere, hacia abajo, de que las debería bajar o no. Y ya luego regresa con un amigo suyo y con dos lámparas. Y bajan, güey. Y es, pero abajo. Y tú estás viendo de que, güey, ¿qué? Hasta que llegan a una parte
donde ya es como un pasillo y tiene como estas luces, pues sí, como focos. Y dices tú, y el vato está preguntándose de que qué está dándole energía a esos focos, ¿no? ¿A qué fuente de electricidad están conectados? Estoy en medio del bosque. Y cuando siguen avanzando, llegan a unas puertas de cristal y cuando las abren, son como oficinas, así pero de los 70 súper antiguas, todas empolvadas, los muebles empolvados y tirados, y así. Pero no hay ni un solo papel ni nada donde puedan leer información, todos son muebles. Entonces los vatos están viendo todos los muebles de así, de que y escuchan ruidos y se regresan corriendo, ¿no? El caso es que luego vuelve a regresar el vato y el pozo está tapado con un layer así de que de cemento. De concreto, sí. Ajá, güey, de que torcieron que alguien entró y la taparon con concreto y el vato se queda de que no mames, de que yo lo tengo en video, de que ojalá no me lo bajen y bla, bla, bla. Pero son este tipo de cosas que te quedas tú de que está chido porque es muy bien sabido, digo, hablando de conspiraciones, esto es real, 100% real, que la CIA tiene oficinas secretas en diferentes partes del mundo. O sea, eso es 100% real confirmado. Y hay algunas que se quedaron precisamente en el anonimato, hay otras que estaban disfrazadas de X o Y negocio, o estaban en la parte de atrás de X o Y negocio de una zapatería y estaba la oficina de la CIA, precisamente porque la intención es que sean secretas, que nadie lo imagine. Entonces dices tú, ¿qué tan complicado es que a alguien, a algún directivo de los 70s o de los 60s se le haya ocurrido de que, güey, vamos a hacer algo en medio del bosque, güey? Nadie va a buscar ahí, güey. De que vamos a excavar la chingada y ahí hacemos las oficinas y tenemos un túnel para acá. Pues sabemos que existen, luego hacemos todo un episodio de eso porque está muy chido. Los túneles del obispado, güey. Ajá, que se conectan al barrio antiguo y a otras partes. Sí, como que ha sido formas de transitar y de ocultar información desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tan atrás van, no? Tal vez esa sería la pregunta. Yo me acuerdo, sí, ahorita, por ejemplo, de 2 películas, así que creo que retratan algo más o menos con respecto a esto. Una se llama As Above, So Below. Ah, claro, buenísima. Sí, güey, que van a las catacumbas. A las catacumbas de Francia, que supuestamente están buscando la piedra filosofal. Ajá. Y entonces empiezan a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y se quedan perdidos y se van apareciendo cosas súper densas, fantasmas y demonios y se empiezan a volver locos y siguen bajando y eventualmente ven una inscripción que es la de Dante en la Divina Comedia, que es para aquellos que van a pasar pierden toda esperanza, ¿no? Sí. For those about to cross, lose all hope. Y entran y entonces empiezan a ver pues como seres infernales y demás y siguen bajando. Digo, spoiler alert, pues ya ni modo, ya se los spoileé. Y eventualmente llegan a ver abajo y están de vuelta a la calle. Sí. Entonces conectan, ¿no? Otra vez con la... Está loquísima, pero bueno, pues habla en general como esa fascinación que tenemos con Down There, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿qué hay allá, no? Y es que nos falta bastante exploración de muchísimas cosas y hay tantas dudas que precisamente es eso. O sea, de ahí parten todos los temas súper intrigantes, ¿no? Y esto de los espacios en particular, porque estamos hablando del centro de la Tierra y qué guarda el centro de la Tierra. Esto de los espacios es una gran incógnita precisamente por todas las civilizaciones. O sea, tenemos civilizaciones que se sabe se hundieron. O sea, tenemos civilizaciones que estaban en donde hoy hay mar. Por ejemplo, pues mucha teoría de lo del Atlantis y todo esto. No se dice que eran seres acuáticos, sino que más bien era una civilización que estaba en una islita que eventualmente fue tragada por el océano. Sí, o sea, pedazos de tierra antes eran mar y viceversa, ¿no? Entonces ha habido siempre movimientos, por lo tanto, si alguien, alguna civilización, alguna ciudadcita, algún pueblo, algo estaba ahí, pues it's gone now. Ajá, it's gone. Y quién sabe qué tan profundo, ¿no? Como Yucatán eventualmente. o Venecia, ¿no? Y la madre de que... Sí. Sí, pues ahí tenemos al Palacio de las Artes, de Bellas Artes, de que cada vez se está hundiendo más ahí. Entonces, pues sí te pones a pensar qué tan difícil es que hay estos espacios liminales, ¿no? Desde otras civilizaciones que a lo mejor incluso desconocemos, que quedaron enterradas, tanto en tierra como en mar, y que esté muy interesante a lo mejor lo que descubrió esa civilización o a qué resultados llegó esa civilización que todavía nosotros no sabemos, desconocemos y que en algún punto ya sabíamos. Lo que platicábamos de las pirámides, lo que platicábamos de cómo era antes la Tierra y las civilizaciones de antes. ¿No te acuerdas de la película de La Máquina del Tiempo? ¡Ah, claro! ¡Sí, güey! Sí. Esa es buenísima. Digo, está basada en un libro de H.G. Wells, creo. Y digo, hay 2 versiones. La película hay una versión de los 60s y la del 2002, que fue la que nos tocó a nosotros ver con más de morro, ¿no? Y la humanidad se termina dividiendo en 2, ¿no? Los que son creo que era Eloi o algo así, y los Morlock.
Ah, que eran los blancos, así como con pelo largo, ¿no? Ajá, los blancos de pelo largo que viven abajo de la tierra. Sí, Entonces ellos, después de que no pueden ya salir creo que era el tema de la luz del sol, huyen abajo de la tierra y hacen toda su civilización abajo de la tierra, ¿no? Entonces, no sé, como que me acuerdo de eso y digo, hay mucho folclore que habla como de seres que huyeron y que están abajo, ¿no? Y que tendrían que desarrollar, cómo se tendrían que ver para poder existir. Y de nuevo, si fuera más físico, pues sí hace sentido como los pintaron. Los Morlocks blancos, obviamente, pues no les puede dar el sol. Ajá, justo. No hay melanina. Sí, son casi ciegos, ¿no? Casi ciegos. Se guían más como por otro tipo de comunicación. Tendrían que no tener tanta necesidad de oxígeno. Claro, justo. Otro tipo... Es que es eso. O sea, si vemos la historia e incluso la ciencia, ¿por qué existen diferentes razas humanas? ¿Por qué existen personas con X o Y tono de piel, con X o Y forma de ojos, con X o Y fisiología en diferentes regiones del mundo? ¿Por qué? Porque es diferente. ¿Por qué no somos todos exactamente iguales? Hay controversia con el nombre, hay raza, ¿no? Pero sí, definitivamente hay adaptaciones físicas, ¿no? Dependiendo del espacio geográfico y de las cuestiones climáticas, cómo se van adaptando a lo que va pasando. Exacto, o sea, el mismo ser humano se ha adaptado a esas cosas igual que los demás mamíferos, o sea, a tal grado que pues nuestras facciones son diferentes por dónde nos tocó desarrollarnos y cómo era el clima precisamente y los espacios. El tipo de voz. El tipo de todo, güey. Los chinos hablan todo agudo y los rusos muchos tienen. O sea, cuando hace frío, como que parece que desarrollan una especie de voz más grave. O sea, cada elemento afecta. Sí, nos afecta a nosotros también, ¿no? O sea, y de aquí para el real. O sea, ¿cuántas evoluciones, por así decirlo, o adaptaciones nos queda al ser humano ahorita que se están mezclando precisamente todas las regiones que antes eran muy segmentadas, ahorita se están haciendo homogéneas y se están haciendo como, pues no sé, me acuerdo todavía que cuando yo era niño, digo, esto suena medio racista, pero es una realidad, cuando yo era niño era hasta un chiste y era algo raro pensar en una persona con rasgos afroamericanos y asiáticos al mismo tiempo. Era algo raro pensar en eso. O pensar en algo, un afroamericano albino, también era algo muy raro pensar en eso. O cosas así que ahorita ya es lo más común del mundo. O sea, sí, que toda clase de mezclas, toda clase Claro, una persona afro con alguien asiático ya es lo más normal del mundo. Y cuando éramos niños, no. Y estamos hablando que fue hace nada. O sea, fue apenas en los 90s cuando éramos niños. Y era algo exageradamente extraño de pensar. Y hasta me acuerdo que decíamos de que cómo se vería. Porque no habíamos visto a nadie así. Y esa es la cosa, que ahorita ya es lo más normal del mundo. Sí, entonces, ¿qué adaptaciones nos toca todavía vivir como seres humanos? Y obviamente, pues, lo que sigue es el transhumanismo, que es la cuestión de irnos poniendo partes robóticas claro. Para hacer enhancements y demás. Y sí, de ahí para el real. A mí, por ejemplo, con adaptaciones así biológicas, no me acuerdo exactamente cuándo lo detectaron, pero en Chernobyl, en la parte de incluso creo que del desastre de los reactores y demás, detectaron hongos que crecen ahí, un tipo como de bacteria, creo, de bacteria que crece. Entonces dices, si supuestamente es la cosa más radioactiva y más antivida que puede existir y aún así hay vida ahí, o sea, entonces la vida nos habla de que es algo muy resistente, muy adaptable y que una vez que no está dispuesta a irse tan fácil, ¿no? Entonces, o sea, muta, se adapta. Entonces, sí, pues digo, ¿qué seres estarán ahí abajo adaptándose a condiciones extrañas? Exacto. Y es que por ahí podemos partir también a todo el tema, que bueno, pues también esto se presta para otros episodios, otras cosas, pero, por ejemplo, las otras dimensiones, ¿no? Que hay quienes dicen que dentro de nuestro mismo espacio físico hay diferentes dimensiones y que no tenemos la habilidad de poder percibir estas dimensiones. Eso a mí me vuela el cerebro. De hecho, también por ahí hay un episodio de conspiraciones para que vayan a ver lo de reptilianos, arcontes, de todo eso. Pero se dice que los reptilianos y que los arcontes, todo eso, viven en diferentes dimensiones dentro del mismo espacio físico y que tienen la habilidad de manifestarse o no en nuestro espacio físico, que nosotros estamos en el 3D, ¿no? Y que ellos están en la 4D, la 5D y en estas otras dimensiones. Y precisamente lo menciono porque hay quienes dicen que los reptilianos están en el centro de la Tierra, ¿no? Hay quienes dicen que ahí es donde viven y que ellos tienen la habilidad de salir o entrar. Así como Wakanda, ¿no? De que en Black Panther, de que... Ándale, sí. Siempre ha estado ahí, pero pues está invisible no lo puedes ver. Ajá, no está perceptible para todo el mundo. Ahí está ese tema que, por ejemplo, yo cuando he hablado de esto con otras personas que me dicen, bueno, que
que la vibración. Es que puedes subir la vibración o bajar la vibración. Creo que hay algo de verdad de eso, pero a mí no me termina de satisfacer con ese lenguaje porque digo, pero vibración de cuánto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Exacto, o sea, de hertz, pero ¿qué es lo que está vibrando exactamente? O sea, ¿a qué le estás llamando con esa? A ver, no tienes baja vibración, tienes alta vibración. O sea, sí te entiendo el concepto, sí entiendo lo que me quieren decir, que es, o sea, a grandes rasgos, el miedo baja pues tus defensas, baja cómo te sientes, estás vibrando más bajo. Ajá. Y el amor y la unión vibras más alto. Y el concepto no lo entiendo, pero ¿qué es exactamente lo que está vibrando? Exacto. Eso es lo que no sé. Y en qué frecuencia. Y entonces por ahí está toda esa teoría de que entre más alto vibres o más bajo vibres puedes cambiar de densidad, ¿no? Y entonces es donde puedes entrar o no a ciertos... En este caso serían dimensiones, ya no sería espacios físicos. Sino, justo. Pero pues, tendríamos que hacer experimentos y yo creo que eso es lo interesante. O sea, cuando la parte imaginativa, artística y todo eso se puede unir con el lado también científico de hacer experimentos, pruebas y se puede sistematizar y entonces puedes compartirlo a más raza. Pero también a raza luego muy intuitivo, de que con la pura intuición pesca estos conceptos. O sea, a mí se me hace difícil. Todavía no lo termino así como de pescar. A mí también se me hace extraño como... O sea, yo puedo entender el hecho de que si tú tienes X o Y actitud, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Hoy me siento cansado, me siento mal. Todo tu entorno se va a ver así, pero porque tú estás percibiendo las cosas negativas de tu entorno por cómo tú te sientes anímicamente. Y eso eventualmente impacta también tu entorno por cómo tú te portas con los demás, ¿no? Pero ¿qué tanto es que el hecho de que tú estés en esa vibración o en esa energía, estás modificando tu realidad más allá de tu interacción física con las personas, sino a otros niveles que a lo mejor no te estás dando cuenta, que precisamente es lo que dicen de las vibraciones, ¿no? Que dependiendo de qué tan alto o bajo vibres, puedes cambiar tu entorno, ¿no? No nada más de perspectiva y de interacción, sino físico. Todo, ¿no? Exacto. Sí, pues es que Bashar así pues, literalmente lo ponía, o sea, creas tu realidad, o sea, literalmente con tus creencias, creas lo que está pasando, ¿no? Sería ahí como ver, bueno, qué tanto se puede estirar la liga, ¿no? Cómo funciona. Hay un libro que me han recomendado, que no me acuerdo el autor, y que lo llegué a ojear, no lo he leído a profundidad, pero que habla, se llama Reality Transurfing. Ok, apenas iba a decir algo, no de eso, pero similar. Está muy interesante la premisa porque es esta idea de que todas las posibilidades de ti están coexistiendo una sobre otra. Por lo tanto, tú estás en una de esas, como si lo pusieras en el programa de radio. O sea, tú estás sintonizando esta vida en particular. Pero están superpuestas tanto hacia lo más denso, lo más oscuro, y lo más fucked up, hasta lo más chido, todas esas realidades. Entonces, dependiendo de a qué le pones atención, tal vez ahí se pudiera entrar ese término como de la vibración, pues quizás ahí es donde estás cambiando la sintonía a qué realidad te estás acercando. Sí, justo. Entonces, dependiendo, si le estás poniendo atención a todas estas cosas positivas y tú tienes esta creencia que no es limitante, que te está abriendo otras posibilidades, pues bueno, te estás acercando gradualmente, porque creo que eso también es la otra cosa. Pues una gradualidad, no es como brincar de aquí estamos y de repente al siguiente segundo tú eres Trump y yo soy y yo soy un pez con aquí, ¿no? O sea, ese ya es como billón, ¿no? Sí, claro. Tendría que ser algo gradual, ¿no? Que precisamente tengo una amiga que no la voy a mencionar porque no tengo su autorización para hablar de esto, pero pues sí tengo una amiga que ella... qué curioso que cuando lo mencionaste, yo a punto de decir a platicar su caso, ¿no? Ajá. Ella cree que puede saltar de realidad e incluso ha saltado ya de realidades y ella me dice que está consciente del momento en el que saltó. O sea, que a veces le ha pasado de un segundo a otro que ve que algo que estaba en un lugar ya está en otro y dice, ¡ah! Acabo de cambiar de realidad. Así. O que le ha pasado de que se acostó tantito y está viendo el techo y de repente cambió algo y es de que, oh, ya cambié de realidad. Pero que no sabe si necesariamente fue para algo positivo o negativo, pero que ella puede percibir cómo brinca de una realidad a otra por ciertos detalles que cambian en su día a día. Se me hizo loquísimo cuando me platicó, o sea, porque estábamos igual platicando de estas cosas así existenciales, paranormales, y me dijo, yo puedo percibir cuando cambio de realidad. Y yo dije, wow, o sea, ¿cuáles son los hechos que puedes ver en tu día a día que te hacen decir...
acabo de cambiar de realidad. O sea, ¿a dónde ibas? ¿Sacas? O sea, Yo creo que, o sea, podría decir que sí es sentido, pero no así de que veo el vaso en otro lado. Sí, no, claro. más bien, o sea, es como cuando dices, cambié de temporada. Ándale, sí, eso O sea, donde ya sientes de que la musiquita del intro está diferente. Sí. Ya, el intro y el outro ya cambiaron. Ya cambiaron, nuevos personajes, Exacto, nuevo vibe, sí. de todo. O sea, pues eso es, literalmente tomaste una decisión, porque eso Sí. va ligado a decisiones. Justo. Entonces, tomaste una decisión que cambió radicalmente tu entorno. Ajá. Entonces, pues eso, pues for lack of a better word, pues estás transitando a otra realidad. Sí, o sea, claro. estás cambiando totalmente de realidad. Y es que hay personas que no se dan cuenta de eso o que no les ha tocado vivir. Yo creo que más que nada nuestros papás era más difícil que lo vivieran porque antes los trabajos te ofrecían bastantes comodidades. Por ejemplo, te aseguraban, no sé, de entrada asegura gastos médicos, güey. Y muchos era de que incluso si llegas a tener hijos, aquí tenemos estas facilidades con estas escuelas. Si te llegas a casar, tenemos facilidades con él. Te dan un chingo de cosas para que te quedaras en la empresa, a diferencia de hoy en día. Ahí te ofrecían el cielo y las estrellas para que consiguieras la planta, te esmeraras y te quedaras ahí. Entonces, por lo mismo, creo que muchas personas de la generación de los baby boomers están muy acostumbrados a la monotonía y están muy acostumbrados a un trabajo, al ser el mismo trabajo durante décadas y décadas y décadas. ¿No te ha tocado que la secretaria que estaba en la escuela, en la primera donde estabas, todavía sigue siendo la secretaria? Y dices tú de que, güey, ¿por qué, cabrón? O sea, yo hice toda una vida y tú sigues ahí. Y son esas cosas, ¿no? Entonces creo que para ellos es todavía más bizarro tocar estos temas, pero a lo mejor tú y yo, que estamos más en el camino del emprendimiento, que estamos apostándole a lo mejor al arte y otro tipo de corrientes que son más versátiles, por así decirlo, y radicales, estamos más familiarizados con esos el caos. Cambios. Ajá, sí. Con el caos, con la variación. Yo creo que, con pues digo, que una palabra como clave de muchas de estas generaciones, pues la fluidez. Sí, si te das cuenta, como que... y lo hablan en todo, género fluido, estilos fluidos, y lo que quieres ver en música, estilos musicales. O sea, todo es fluido. Y entonces estamos yendo precisamente a eso, a una forma pues más rápida de transiciones, ¿no? Donde tal vez en una vida ya no te toca vivir el monolito de la vida de oficina todo el tiempo, la estructura tal cual, sino tal vez te tocan vivir varias vidas dentro de una vida, ¿no? Va a experimentar varios oficios, varias carreras. Sí, justo. Y es eso, es que creo que muchas personas no son muy conscientes de que una decisión puede cambiar toda tu vida para bien o para mal. Y muchos creo que prefieren quedarse en su zona de confort y las decisiones arriesgadas las toman en otro tipo de situaciones, ¿no? Como por ejemplo de que nos vamos de viaje o no, si tengo esto X o Y guardadito, o de que hoy me compro este carro o no, si tengo X o Y guardadito, lo hago, me tomo el riesgo, o saco esta tarjeta de crédito, ¿no? Van más ligados a eso que al hecho de cambiar todo tu entorno. O sea, de que, oye, pues me corrieron, puta, no tuve de otra. O sea, es que me ofrecieron un mejor puesto, un mejor trabajo, pues bueno, lo tomo porque es mejor. Pero este tipo de decisiones siento yo que están dentro de la safe zone. Siento yo que están dentro. A diferencia de decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero y llevo ejerciendo ingeniería civil, whatever, durante estos años, pero siempre quise ser actor, cabrón. Siempre quise ser actor, güey. Sí. ¿Y qué si dejo esto? ¿Y qué si dejo la oficina y me voy de actor? Ahí te va. Yo no creo que tanto necesariamente sea como bueno o malo. Más bien los polos yo lo veo otra vez como miedo o amor / confianza / conexión. Ajá, esos son los polos. Entonces, si tus elecciones están basadas en miedo, pues otra vez volviendo al tema de las diferentes frecuencias, pues sí, pues vas a estar en una realidad cuyas decisiones van a estar siempre basadas en el miedo de no, prefiero la seguridad, prefiero esto. Y de nuevo, bueno o malo, yo creo que ya, o sea, estamos beyond en ese caso. Es más bien, es una elección. Pero dentro de esa elección, si tú decides confiar y decir, pues ni modo, o sea, me arriesgo y voy a convertirme en esto. No significa que vaya a salir bien, porque otra vez, no es bien ni mal, pero definitivamente sí estás cambiando a otra realidad, que al menos hay novedad, ¿no? Y entonces dentro de esa novedad hay otras posibilidades. Y entonces se abren otras ramificaciones de posibles escenarios que te puedes pescar, ¿no? Sí, justo. Y es que es eso. Muchas personas creen que varias cosas son imposibles de alcanzar o de llegar. Y meramente creo que la posibilidad o imposibilidad empieza en tu propia mente y empieza en tu propia percepción de la realidad y que estás dispuesto a sacrificar de tu actual realidad para abrir la posibilidad de que esa otra exista. Entonces,
Digo, así, haciendo todo el debraye. Rewind. Ajá, güey. Imaginemos que esa entrada al centro de la Tierra precisamente conlleva otro tipo de llaves para abrir esa puerta, ¿no? O sea, que sea como que, oye... Una vibración que tú tienes que Ajá, traer, imagínate, una sí. serie de... Una serie de conceptos que tú necesitas estar enfocado para poder accesar ahí o para poder visualizar esa entrada, el umbral, ¿no? De que, oye, ¿en dónde necesito estar yo para visualizar ese umbral y accesar a esa otra realidad? Ándale, o sea, simplemente como notarlo. O sea, es como... Ajá. Ponte a pensar, o sea, ¿cuántos billetes random hay tirados en la calle? Sí. Seguramente hay muchos. Sí. Pero para que le pongas atención, algo tiene que estar pasando para que... Ahí está, ¿no? Sí, O sea, entonces güey. igual, o sea, si estás de alguna forma tuned a cierto tipo de idea, cierto tipo de forma de ser, pues es más posible que le pongas atención porque somos criaturas que buscan patrones. Sí. Y esos patrones van en concordancia con nuestras creencias y con lo que estamos buscando, ¿no? Pasa mucho con los carros, ¿no? De que cuando quieres un carro, cierto modelo, lo ves en todos perros lados, güey. De que ahí está, güey. Ahí está. Y de que, güey, todos lo tienen. Y no, ahora simplemente lo estás buscando consciente o inconscientemente en el tráfico, güey. Y lo estás viendo una y otra vez y dices, güey, todo el mundo lo tiene. Y luego ya que no lo buscas, pues ya ni te acuerdas, güey. Solo existe, ¿no? Entonces, inconscientemente o dentro de tu viaje estás buscando esa entrada al centro, pues hay más posibilidades que por el simple hecho de que estés pensando en ello y buscándolo, pues des con algo, ¿no? No es necesariamente eso, pero algo. Tal vez era una entrada de un topo o algo, pero está más cerca, ¿no? Está un nido de tarántula, ¿no? Sí. Pero sí, es un viajezote. Fíjate que hace poquito me lancé con mi novia, nada más a ver, literal nada más a entrar al hotel que está en Barrio Antiguo, al lado de Lo Escocés. Ah, me habían mencionado, pero sí. Ajá. Se me hace muy interesante porque como conservan la estructura tal cual de cuando se inauguró back in Porfirio Díaz Days. O sea, mucho de la madera, de la mueblería, de todo lo que está ahí, está desde ese entonces. Entonces, ves tú las partes que han tratado como de remodelar fallidamente, otras partes que dejaron nada más ahí y prefirieron clausurarlas, pero es tan bizarro el espacio, güey, y la estructura es tan antigua, güey, que cuando entras y estás en los pasillos de ese hotel, güey, se respira diferente, güey. O sea, realmente el olor... Yo lo primero que pensé es casa de abuelitos, ¿no? O sea, cómo las casas de abuelitos huelen diferente y por qué. ¿Qué es ese olor diferente? Son los muebles, son los materiales, son las células muertas de una persona de la tercera edad. O sea, todo el conjunto de todo, la humedad, que se ya se impregnó, la tierra. Justo, el descuido de X o Y espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando entré lo primero fue esa sensación, ¿no? Como de un espacio de abuelitos. Y luego conforme íbamos avanzando o así, sentí que estaba en otro lugar, güey. O sea, sí sientes como, verga, este es otro espacio, güey. O sea, ¿cómo he pasado por aquí todos los fines de semana y al entrar a este edificio ya estoy en otra realidad alterna, güey? O sea, ya puedo sentir que estoy en otra realidad alterna, ¿no? Entonces, eso me pasó en uno de radio allá también por el centro. Ajá. Que también entras y es Stanley Kubrick, o sea, es Back to the 50s, así, wow. O sea, sí es un viaje, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, hay espacios que te mandan a otra realidad total, sí. a otro tiempo. Y ahí es, por ejemplo, donde también, digo, de nosotros que somos super overthinkers, a mí me pasa mucho que pienso como cada carro en el tráfico es su propio universo y es un espacio físico de su propio universo. O sea, si tú random estás en el tráfico caminando y te subes al carro de alguien y cierras la puerta, estás entrando a una realidad. Una realidad. Sí, güey, y es un carro, güey, pero al hecho del olor, de cómo huele el carro por dentro, cómo huele la persona, güey, la música que tiene puesta, tiene el clima prendido, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? Exacto, güey. ¿En qué mood está en esa persona y a dónde va? Todo eso son historias exageradamente diferentes y está pasando todo en el mismo espacio físico dentro de ese carrito, güey. Entonces, para mí, yo cuando voy al tráfico y veo un mar de carros, yo digo, holy fuck, o sea, ¿cuántas historias estoy viviendo al mismo tiempo, no? ¿Cuántos universos estoy viendo al mismo tiempo por meramente ser carros y estar encerrados en su propia realidad, ¿no? ¿Qué digo? Si seguimos esta teoría por ejemplo, de Jacobo también, o sea, que es que tú creas tu realidad y yo si seguimos este concepto como de que, bueno, que si la vibración más arriba, que todavía no entendemos exactamente qué es, entonces en teoría, si tú fueras random y te subieras un carro, muy probablemente, siguiendo esto, llegarías tal vez con alguien
chido. O sea, vamos, Sí, claro, habría una sí. experiencia quizás Ajá. interesante si Claro. seguimos esa lógica, ¿no? Ajá, O sea, que yo creo que, digo, más allá de que no necesariamente lo intenten, Sí, probablemente tener problemas, pero como que tener esa actitud, creo, con la vida está interesante. Sí. Como decir, a veces simplemente me acerco y platico y me acerco y abro esto. O sea, Y ya abriste una posibilidad. Ya abriste ahí una posibilidad. Pues recuerdo que Jacobo Greenberg precisamente tenía este experimento que sus amigos le decían que era loco. El de la... Sí. Ajá, que se agarraba la bicicleta con los ojos cerrados así por una avenida de Nueva York y decía, es que no me toca morirme, entonces no me voy a morir. Y de que, güey, no mames. Y el vato no se moría. Y decía, es que yo estoy 100% seguro que no me voy a morir. Sí, porque Entonces, todavía tenía algo que hacer, ¿no? ajá, y se aventaba con los ojos cerrados con la bicicleta de una avenida y dices, a la verga, güey. Entonces imagínate ese experimento donde hoy voy a vibrar alto. Me voy a subir al carro de alguien y voy a ver qué me pasa. ¿Qué Así pasa, de que no? voy a así de que darle una palmada a un policía, darle un zap a un policía y de que a ver qué me pasa y la madre de que son esos experimentos bizarros. Pero creo que es eso, güey. Entonces, ya tengo aquí una pregunta que hacerles a toda la raza que está escuchando conspiraciones y viendo conspiraciones. ¿Ustedes si creen que hay un centro de la Tierra, que hay otro espacio físico en donde existe otra civilización, otro tipo de criaturas, creen que el acceso a ese espacio sea físico o no? Sea físico o sea... Vibracional. Vibracional, güey. O sea, como esto... Sí, o sea, pues lo hemos visto en la ciencia ficción y en películas de fantasía. Cómo X o Y espacio para poder accesar se necesita saber las palabras correctas. O para levantar la espada tienes que ser puro de corazón. Exacto, güey. O por ejemplo, Gandalf, para poder abrir la entrada a Moria, necesitaba de su báculo y de saber la frase, ¿no? Y solamente así podía accesar a Moria. Entonces, es ese tipo de cosas de que, oye, pues lo hemos visto en la fantasía. Imagínate en la vida real, ¿no? De que haya estos espacios en donde X o Y civilización había impregnado de cierta vibración, cierta energía, cierta cosa que a lo mejor ahorita está olvidada. Sí, en que el por pasado. más que le metas martillos y No vas a no accesar. va a haber nada. O sea, va a haber tierra. Exacto, porque tienes que entrar de otra forma, güey. Porque tienes que accesar de otra forma, precisamente como lo hablábamos de Wakanda y de todo esto. I don't know, Tal man. vez ahí están. ¿Y quiénes son los que están? ¿Y qué es Exacto. lo que buscan? Digo, porque ese es otro de los puntitos ahí que se mencionaba, que probablemente es una raza que de alguna forma está cuidando Ajá. de los que estamos, de los extraterrestres que somos nosotros, los que estamos más Exacto, arriba. sí, más de los arriba. que estamos más arriba y que digo, si seguimos la teoría de Anunnaki, nosotros somos los extraterrestres. Ajá, sí, Porque exacto. somos la mezcla, ¿no? Entonces, por eso supuestamente, digo, siguiendo igual la teoría que está ligada acá con varios sucesos, los ovnis que se ven cerca de sitios nucleares Ujú. dicen que se han visto saliendo también de De la Tierra. o de la Tierra o del mar o de algún lado, ¿no? Y que es como una especie como de warning, como de que Mm. estamos aquí echándole el ojo porque lo nuclear está peligroso, compadre. Exacto, sí. Y es que eso también me vuela el cerebro de si es que hay una civilización en el centro de la Tierra, ¿estará consciente de nosotros? ¿Será superior o inferior a nosotros y a nuestro nivel de conciencia meramente por el hecho de existir adentro de la Tierra, güey? O por el hecho de que existe adentro de la Tierra los hace exageradamente neandertales a comparación de nosotros porque no han tenido la necesidad de explorar otras áreas porque ahí están muy bien, ¿no? O sea, y que incluso a lo mejor no estén conscientes de que están en un planeta Tierra que es circular, en un espacio, you name it, porque no han tenido la necesidad de explorar hacia afuera. Sí. Eso también podría ser algo, ¿no? Sí, otra posibilidad, ¿no? Ajá, de que seres cavernosos que viven en oscuridad o que simplemente la única luz es el magma de la Tierra, güey, y por eso están adaptados a vivir en ese calor, en esa oscuridad y es otra civilización, güey. No, es que entonces ver. estamos hablando de seres físicos. O sea, porque Ajá, entonces sí, ahí estamos hablando de físicos. de físicos, ¿no? Sí, Y ahí entonces, estamos hablando de físicos. Y de físicos a mí se me haría... No sé... Se me haría más complicado, yo creo. O sea, creo que seres físicos se me hace todavía más stretch. Obviamente, los dos son stretch de la imaginación. Así. Sí, claro. O sea, hay muchos pasos, ¿no? Para poder llegar a cualquier tipo de verdad, si hay algo. Ajá. Pero no sé por qué me late más como la otra. Me late más que sea un que es tema... algo más dimensional. Ajá, más de dimensión, de shift, así como de frecuencia, que todavía no sabemos exactamente a qué nos referimos, Exacto, ¿no? Pero sí, que sí. estamos usando la palabra para poder comunicarnos. A mí me suena que puede ser por ahí. Sí. Bashar, una de las cosas que se me hizo interesante también que comentaba, Ajá. él hablaba de cómo
Sí, los Anunnakis, según esa teoría, llegaron, se mezclaron con el Homo erectus de su momento y dieron como tal, que digo, eventualmente podemos hablar claro, de lleno, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces de ahí salimos nosotros. Pero que los seres que no que no hicieron la hibridación con ellos son supuestamente los que hoy conocemos como el Bigfoot, Yeti. Okay, o sea, que esa raza es la línea que siguió sin los genes Anunnaki y que ellos sí están más atún de la Tierra y entonces pueden cambiar su vibración y desaparecer y todo eso. Entonces, son los Yetis, tal vez, los que están allá, ¿no? La civilización Yeti que está ahí escondida. Porque otra cosa es, para que pudieran comunicarse con nosotros, otra teoría, nos dieron la palabra. Porque la palabra era una forma de pasar de una telepatía, una forma como más sutil de comunicación, como estos ejemplos que estamos dando, que son formas que existen, que son sutiles y que no terminamos de entender y que están muy, muy interesantes. Bueno, que pasamos de esa forma más sutil de comunicar a una forma más encajonada de pensar. El lenguaje está más encajonado, ¿no? Claro, o sea, pensamos en lenguaje, pensamos en palabras, ¿no? Justo. Y si pensáramos fuera de esa caja, pues, ¿qué posibilidades habría, no? Entonces, quizás estos seres que no se hibridizaron y que no fueron esclavos de los Anunnaki, pues quedaron con sus técnicas ancestrales telepáticas intactas y pueden entonces accesar a estos otros tipos de áreas, ¿no? Dentro del planeta Tierra. Chan. Está bien interesante, güey. Fíjate que sí, para cerrar, a mí siempre se me ha hecho bien interesante cómo hasta la fecha no hemos descubierto cómo es que se comunican los pájaros y los peces para hacer esas figuras en los bancos y las parvadas. Hasta la fecha no sabemos cuál es ese método de comunicación. Obviamente hay estudios y hay gente que lo sigue de cerca, pero que todavía no se sabe exactamente cuál mecanismo sutil es el que está pensando, porque lo más cercano es lo que podemos entender como las abejas, también el hive mind, una mente. Sí, entonces, o las hormigas, ¿no? También. O sea, el que tienen una comunicación tan sutil que piensan como uno, ¿no? Entonces, pues quizás hay posibilidades de que eso seamos también nosotros. De que el ser humano eventualmente pueda tener ese tipo, o ya lo estamos haciendo. O que fue y ya no lo es. Y ya no. Entonces, y que los hongos nos están ayudando para poder volver a conectar, ¿no? Entre todos nosotros. Who knows? Pero buena exploración al centro de la Tierra. Ahí lo tienen, viaje al centro de la Tierra. Chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Otro episodio más de Crowspiraciones Season 2. Por favor, coméntenos, suscríbete al canal, darle like a todo lo que ves por ahí, todos los botones, pícale a todos los, menos el de dislike. Todos los demás, sí, pícale a todos. Hasta el dislike también es interacción. Deja ahí un emoji. ¿De qué estará bueno el emoji? No hay un emoji de Yeti, ¿verdad? ¿O de qué hay? De chango, ahora no sé. Ahora un changuito y una tierra. Y una tierra, un planeta Tierra y un changuito. Ándale. Pon un emoji de un planeta Tierra y un changuito. O sea, muy ecológico. Sí. Van a pensar otra cosa, nada que ver, de que Animal Planet y la verga. El emoji de un changuito y un planeta Tierra si llegaste hasta este punto del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Cómo te pueden encontrar, queridísimo Rul? Rul Guerra. Rul Guerra, por ahí está el tag apareciendo. Yo, Crow Valdés, ya se la saben, suscríbete al canal, dale like a todo y muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el siguiente viernes. ¡Crowspiraciones! ¡Chao!